Bendiciones a todos. Vamos a dar inicio a nuestro episodio número 16 para continuar con la enseñanza que estamos transmitiendo. Hoy vamos a dialogar sobre algunos aspectos de la transmisión de la palabra. Quiero ubicarlos a ustedes en el mapa, en el lugar donde se encuentra Tesalónica. Es el mapa del Imperio Romano. Roma dominaba todo este territorio que está marcado desde esta sección punteada. Toda esta sección punteada era dominada por el Imperio Romano. Tesalónica se va a encontrar en este lugar. Un poco más hacia el norte, hacia la izquierda del mar Egeo, Macedonia era vamos a decir, el estado, era la provincia que dominaba o que tenía ese nombre. Al sur está la provincia de Acaya. Y Pablo, en su viaje misionero, entró a Filipos, de Filipos pasó a Tesalónica, de Tesalónica pasó a Berea, y bueno, en estos momentos nos quedamos nada más aquí en Tesalónica. Se formó una congregación, Pablo escribe a ellos 2 cartas. Voy a quitar el mapa nuevamente, ya los ubiqué geográficamente, para poder continuar con lo que estamos estudiando. Una vez ya visto en el área geográfica donde se encuentra Tesalónica, tenemos entonces ahora este párrafo que estudiar. El 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, voy a escribir el párrafo aquí lo tenemos. El autor, Pablo, nos dice las siguientes palabras, nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando leemos el párrafo y lo interpretamos inmediatamente, nos damos cuenta que los apóstoles tuvieron 2 maneras de transmitir las enseñanzas recibidas por nuestro Señor Jesucristo y auxiliados por el Espíritu Santo. Vuelvo entonces a recordar cómo llegó la palabra a boca del mundo en general. Lo que hemos estudiado hasta estos momentos es lo siguiente: Dios, desde los cielos, envía a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios le da a Cristo, le da a nuestro Señor Jesucristo la palabra. Nuestro Señor Jesucristo se la transmite o retransmite en forma privada. En las reuniones que hacía con los apóstoles, les estuvo transmitiendo la enseñanza durante sus 3 años de ministerio terrenal con ellos, y entonces los apóstoles reciben la palabra. Ahora, los apóstoles van a tener 2 maneras de poder transmitir la palabra, según acabamos de leer ahorita en Tesalonicenses. ¿De qué manera va a transmitir los apóstoles la palabra? Bueno, dice el texto que se las va a transmitir en forma escrita y en forma verbal. Ellos se la transmiten al mundo en forma escrita. Cuando decimos en forma escrita, déjame poner aquí la palabra de palabra o forma verbal, y por escrito. Cuando es por escrito, el mundo entonces en general recibió esa enseñanza. Por supuesto que el mundo, para poder conservar esa enseñanza, para poder entenderla, las enseñanzas verbales o de palabra o la tradición se puede tergiversar con el transcurrir de los años, pero la palabra escrita no puede tergiversarse. La Biblia tiene muchos años y no se le puede, no se debe modificar nada de la palabra. Así como la historia universal no podemos cambiarla, la historia de México no podemos cambiarla y tergiversarla y modificarla, así también mucho mejor, mucho más importante, la Biblia no puede ser modificada. Así que entonces Pablo les dice a los tesalonicenses que tienen que estar firmes y tienen que conservar la doctrina que ellos alcanzaron, que ellos recibieron, ya sea que la hayan recibido por palabra directa de los apóstoles o ya sea por palabra que haya sido escrita.
Como Pablo es el que está hablando en la carta a los tesalonicenses, en la segunda y en la primera, entonces entendemos que Pablo se refiere a la palabra que él le llevó en forma particular. Esto es importante porque si no existe ya, si no está terrenalmente ahorita el creador de la palabra, si nuestro Señor Jesús no está aquí en la tierra personalmente para venirnos a enseñar directamente, ni tampoco los apóstoles, ¿cómo ustedes y yo vamos a conocer su doctrina? ¿Cómo vamos a conocer su enseñanza? Bueno, la palabra escrita, la Biblia, el Nuevo Testamento, es en donde se encuentra la instrucción que nuestro Señor Jesucristo ha proporcionado. Pero tenemos más, tenemos más. Nosotros queremos glorificar a Dios. Todo mundo, cuando somos cristianos, tenemos el deseo de glorificar a Dios, de que Dios sea ensalzado. Que no sea ensalzado ningún hombre, ningún ser humano, ningún guía religioso. ¿De qué forma podemos entonces glorificar a Dios o ensalzar a Dios? Bueno, vamos a investigar en algunos textos bíblicos para poder entender esto. Voy a tomar por alto, voy a borrar esto y vamos a poner párrafos que nos va a llevar a entender la forma en que Dios quiere ser glorificado. En el párrafo que se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, si ustedes gustan ir conmigo en la lectura o si gustan buscar en sus propias Biblias descargadas en sus celulares o buscar su libro, su Biblia, háganlo. Es mucho mejor que corroboren que lo que les estoy explicando es verdad. En 1 de Pedro capítulo 4 verso 11, vuelvo a escribir el párrafo, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. El autor dice de esta manera, dice, si alguno habla, si alguno enseña, si alguno dice cualquier cosa de religión, de teología, de la Biblia, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. No debe de salirse ni a derecha ni a izquierda. Si va a ministrar, tiene que ministrar conforme al poder, a la capacidad que Dios le da, para que en todo sea glorificado Dios en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice el párrafo. Entonces, usted y yo queremos que Dios sea glorificado. Sí, Señor. Lo analizamos, lo deseamos, lo anhelamos. La gloria no es para ningún humano. Los humanos somos criaturas falibles que tenemos problemas. Necesitamos de nuestro Creador. Entonces la forma de glorificar a Dios es, como dice Pedro, cuando nosotros hablamos, explicamos, enseñamos de acuerdo a su palabra. Todo lo que hagamos. Dios es glorificado cuando obedecemos su palabra, pero si usted y yo, usted o yo, predicamos o enseñamos nuestras propias ideas religiosas de lo que creemos que está bien, si usted y yo predicamos o enseñamos nuestras opiniones, nuestras costumbres y decimos que lo hacemos en el nombre de Cristo, estamos ofendiendo a Dios, no lo estamos glorificando. Estamos glorificando al creador de las ideas o al creador de las opiniones, pero no el nombre de Dios. Entonces, cuando hablemos de Dios, utilicemos la Biblia como nuestra única guía para poder glorificar a Dios. Ahora, respecto al Evangelio, si ustedes recuerdan, ya he hablado bastante acerca de la palabra Evangelio, pero no he explicado en concreto qué cosa es el Evangelio, porque eso es algo que les voy a enseñar más adelante. Pero respecto al Evangelio, déjenme decirles lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Me voy a retrasar un poco en mi Biblia y vamos a encontrar el libro de los Gálatas en el capítulo 1, en el 6 al 9. Y noten ustedes lo que Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Les dice así, dice, yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Para usted y para mí, en estos momentos, quizá no entendamos totalmente la palabra anatema, pero déjeme decirles el significado grande que tiene la palabra anatema. Una persona anatema, no puedo decir la palabra, que ha sido, es una persona negativa, una persona totalmente maldecida, es un maldito en pocas palabras. Entonces, un anatema es un maldito. Una persona que cambia el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios, es una persona maldita. Cualquier persona que enseña diferente a lo que dice la palabra escrita está bajo la maldición de Dios, sin importar quién sea, incluidos los ángeles. Si ustedes notan otra vez, si corroboramos los versículos, dice el texto 8, dice, si aún nosotros, y cuando Pablo dice, ese aún nosotros se refiere a él o cualquiera de los demás apóstoles. Si aún nosotros o un ángel del cielo, un ser superior, viene y anuncia una enseñanza diferente de la que se debe de anunciar, esa persona va a ser una persona maldita, una persona, un anatema. Cuando repiten el versículo 9 otra vez, lo vuelvo a repetir, si alguno, ya refiriéndose a la persona, predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿quién puede ser anatema? Comenzamos con lo que mismo Pablo dice. ¿Un apóstol puede ser anatema? Claro que sí. Si el apóstol enseña diferente que lo que Cristo ha enseñado, entonces se convierte en un anatema. Luego dice Pablo, si un ángel del cielo viene y predica diferente, es un anatema. Y cuando ya repite en el versículo 9, si alguno, entonces ya se refiere a una persona. Cualquier persona, llámese el título que tenga la persona, como se llame, predica o enseña un evangelio diferente, una manera diferente, una idea extraña a las escrituras, esa persona es considerada maldita por Dios. Y otra vez vuelvo a repetir, no estoy inventando mis propias opiniones, estoy leyendo nada más lo que el texto dice. Entonces, no importa quién sea, incluidos los ángeles, incluidos los apóstoles, incluido usted o yo, si tergiversamos la enseñanza bíblica y la modificamos para satisfacer nada más lo que queremos que la gente aprenda, entonces usted y yo seríamos unos malditos si cambiamos. ¿Cuál puede ser la solución para que no suceda eso? Bueno, el Espíritu Santo previó esta situación. Y cuando se escribe la carta a los Corintios, Pablo menciona en el capítulo 4, 1 Corintios, capítulo 4, en el verso 6, donde se menciona, hablando Pablo acerca de él y de Apolos, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, dice Pablo, o sea, en Pablo y en Apolos, aprendáis, ustedes corintios, aprendáis a no pensar, a no decir, a no escribir más de lo que ya está escrito. No sea que por causa de eso se envanezcan unos contra otros. Significa que había escritores, pensadores, oradores, filósofos que hablaban más o que decían otras cosas que lo que estaba en la Biblia. Esa es la verdad. Existían personas y siguen existiendo actualmente personas que le aumentan o que le quitan a las enseñanzas ya dadas en las Sagradas Escrituras.
¿Cuál podría ser entonces la solución para la división religiosa que existe hoy en día? Bueno, es la misma solución que al inicio del cristianismo. Es no pensar ni decir más, ni decir menos de lo que ya está escrito. En nuestra Biblia, lo que ya está escrito en nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es suficiente para poder conocer lo que necesitamos conocer acerca de Dios para obtener la salvación. Ahora, vamos a pensar, uso la palabra utópicamente porque quiero pensar que no puede suceder, pero realmente sí sucede. ¿Qué pasa si una persona, un individuo, le añade a la palabra de Dios? Bueno, les decía a ustedes que Juan, o si no les dije, se los digo ahorita, escribió varios libros y los conocimos que tenemos nada más son el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y voy a usar esos libros para poder ver aquí algunos aspectos que Juan escribe como apóstol del Señor. En segunda de Juan, capítulo, segunda de Juan no tiene más que un solo capítulo, segunda de Juan, en los versos 9 y 10. Los llevo a ustedes entonces a segunda de Juan. Este libro se encuentra antes de que inicie Apocalipsis y encontramos aquí esta sección. Dice, versos 9 y 10, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, note la sentencia, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es crítica la instrucción que el Espíritu Santo está dando a través de Juan. Cuando dice que las personas que se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo, automáticamente no tiene a Dios tampoco. Entonces, desde el primer siglo hasta ahorita, cualquier persona que se extravía, el extraviado o el que no acepta a Cristo, no tiene a Cristo, no acepta a Cristo, entonces por consecuencia tampoco tiene a Dios, ni Dios lo tiene a él. Entonces, ¿quién es el que sí tiene a Cristo? ¿Quién es el que sí tiene a Dios? El que persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. Noten otra vez ustedes la diferencia. Antiguo Testamento contiene la doctrina y la enseñanza dada a los judíos. Nuevo Testamento contiene la enseñanza, las doctrinas dadas por nuestro Señor Jesucristo a su nuevo grupo, a los nuevos hijos de Dios. Usted y yo podemos ser hijos de Dios si perseveramos y si tenemos la doctrina de Cristo. Porque el texto del versículo 9 dice, estos sí tienen a Dios. Entonces, el que se extravía tiene estas consecuencias. No tiene a Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera, el que continúa, el que está en la enseñanza del Señor, ese sí tiene a Cristo y sí tiene a Dios. Entonces, los textos bíblicos nos presentan no medianías, o somos o no somos. Cuando le añadimos a la palabra escrita o cuando le quitamos a la palabra escrita, vamos a sufrir consecuencias graves. Voy a añadir aquí Apocalipsis 22, 18. Y ese texto de Apocalipsis 22, 18 nos habla de algo más que sucede y lo vamos a mirar aquí rápidamente. Brínquense unas cuantas páginas en su Biblia, si acaso la tienen en la mano, y vamos a mirar el capítulo 22, versículo 18. Dice el texto, yo testifico, dice Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Añadirle a la enseñanza bíblica, aumentar reglas, normas, aparte de las que ya están en las Sagradas Escrituras, es un problema.
porque entonces Dios pondrá o nos añadirá a nosotros o va a traer sobre nosotros las plagas que están escritas en este libro. Y incluso si usted dice, no, yo no le voy a añadir, pero lo que voy a hacer es, le voy a quitar. No voy a enseñar la totalidad, sino que voy a entresacar un texto de aquí, otro texto de acá y otro texto de más acá, y voy a presentar mi doctrina. Si usted hace eso sin explicar correctamente cualquier frase, cualquier palabra en su contexto, entonces usted le está quitando valor a la palabra del Señor. Y vamos a ver qué dice el versículo 19 del mismo Apocalipsis 22, qué sucede cuando la persona le quita. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Habla de las bendiciones. Usted y yo, creyendo que somos mucho más sabios, le quitamos a las escrituras. ¿Y cómo le podemos quitar a las escrituras? Bueno, miren, son consecuencias. Si nosotros no tomamos la palabra escrita como debe de ser, como está nada más puesta, entonces nuestras acciones van a tener consecuencias. ¿Cómo le quitamos valor a la palabra escrita? Se la quitamos cuando no la obedecemos. Usted dirá, bueno, es que hay millones de personas que no obedecen. ¿Es correcto? En el camino ancho hay millones de personas que no obedecen. También se le quita cuando el enseñador, el maestro, el instructor, no predica todo. Predica nada más, o hace énfasis nada más en las cosas que le convienen. Cuando no predica todo, entonces la persona también está quitándole valor a la palabra escrita. O incluso cuando la persona enseña sus propias costumbres como si fuera palabra de Dios, o toma alguna costumbre, por ejemplo una costumbre antiguo testamentaria, y la quiere aplicar en esta época neotestamentaria. Y dice, no es que así está, porque así lo hicieron los profetas. Usted y yo diferenciemos. Los profetas del Antiguo Testamento sí son autoritativos, dieron su palabra y su mensaje a la gente del Antiguo Testamento. Pero los apóstoles del Nuevo Testamento son quienes nos transmiten la enseñanza que Cristo nos ha proporcionado, nos ha dejado. Por eso, si nosotros enseñamos nuestras propias costumbres, vamos a tener problemas. Miren lo que se menciona en Mateo 15:9, junto con Apocalipsis. Lo miramos, Mateo 15:9, y lo leemos. Ese párrafo nos habla también acerca del peligro de enseñar nada más nuestras enseñanzas como costumbres, como si viniera de Dios, lo cual no es correcto. Capítulo 15 de Mateo, en el verso 9, lo encontramos y lo leemos, dice de esta manera. Dice, voy a leer desde el 6. Se trataba de un asunto, una discusión que hablaba acerca de la tradición de atender a los padres, en la cuestión que los judíos tenían que cuidar a sus padres viejos. Y entonces algunos judíos no lo hacían. Entonces Jesús habla duramente con ellos y les dice que pues no es correcto. Estaban comiendo los escribas y fariseos criticaban a los discípulos porque ellos según no se lavaban las manos para comer pan. Y entonces Jesús les respondió, les dice, bueno, ustedes, les voy a preguntar, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios con vuestra tradición? Porque Dios les mandó, les ordenó diciendo en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, en Éxodo 21:17, Levíticos 20:9 les ordenó y les dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también les digo que el que maldijere a padre o a madre debía de morir. Esos eran los mandatos en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús sigue diciéndole a estos escribas hipócritas, dice, ustedes han cambiado la ley, porque ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre, a su madre, no te puedo ayudar, papá, no te puedo ayudar, mamá. ¿Por qué no te puedo ayudar? Porque lo que ya tengo aquí, esto es algo que ya está apartado, ya es mi ofrenda a Dios. Y como es mi ofrenda a Dios, yo ya no te puedo ayudar. Y Jesús les dice a ellos, dice,
Si ustedes enseñan que ya no han de honrar a su padre, a su madre, entonces ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición, por sus propias enseñanzas. Y Jesús en el verso 7 le dice, hipócritas, ya Isaías profetizó de ustedes cuando dijo, este pueblo solamente de labios me honra, de palabra, pero su corazón, su mente, sus sentimientos están lejos de mí. ¿Y cómo es que Jesús dice que las gentes que enseñan nada más de palabras para su propio beneficio, dicen que su corazón, su mente están lejos de Él? Dice, en vano me honran, enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Usted puede corroborar esto en Isaías 29:13. O sea que cualquier persona que enseña doctrinas, mandamientos, que ellos creen que está bien porque las tomaron del Antiguo Testamento, porque no se han informado totalmente. No quiero decir que tengan mala intención, para no ofenderlos, pero no estudian, no analizan, no profundizan, y ya nada más porque tuvieron, ellos dicen, tuve una visión, se convierten automáticamente en maestros y en instructores. No es correcto. No es correcto. Cualquier persona que enseña una tradición humana, una enseñanza de hombres, se convierte en una persona, como dice Jesús, un hipócrita que profetiza en vano, que enseña en vano. Ahora, usted y yo estamos en un gran problema, estamos en esta época, y yo sé que usted conoce personas que enseñan constantemente del amor de Dios. Y usted y yo tenemos que mirar ambos aspectos de Dios, el amor y la severidad. Ahora, Dios ama a sus hijos, no hay ningún problema. Aquella persona que ama a Dios, que persevera en la doctrina de Dios, tiene a Cristo, tiene a Dios. Pero la persona que se extravía, que no enseña lo correcto, que no practica lo correcto, no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Voy a finalizar mi exposición mirando el texto de Romanos capítulo 11, verso 22. En este párrafo, Pablo, hablando a los romanos, también les dijo algunas cuestiones importantes. Rápidamente buscamos en nuestras Biblias, Romanos capítulo 11, verso 22, y lo encontramos. Y dice así, miren pues ustedes la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, con una condición: si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces tenemos que entender estas características de Dios. Dios es o practica su severidad con las personas que no permanecen fiel con Él. Y también Dios practica su bondad con las personas que permanecen con Él. Entonces, miremos ambos aspectos de Dios. No nada más nos confiemos diciendo, oh, es que el amor de Dios, es que Dios nos va a perdonar, es que ya estoy viejo y ya no cometo pecados, es que ya soy persona que inmóvil y por lo tanto Dios no creo que me mande al infierno. Señores, Dios va a tomar en cuenta en forma retrospectiva en lo que hicimos en el pasado. Usted y yo venimos cargando sobre nuestras espaldas un costal grande de pecados. Y aunque usted sea mayor de edad y usted diga que ya no comete pecados actualmente, pero ¿qué de los pecados que usted cometió cuando tenía 18 años, 20 años, 25 años, 30 años? Cuando usted fornicó, cuando usted adulteró, cuando usted era borracho, cuando usted era persona que hacía cosas negativas. ¿Considera usted que Dios no va a tomar en cuenta esas acciones del pasado? Señores, no nos equivoquemos. Dios nos nos avisa, nos anticipa que estamos cargando, venimos sobre de nosotros cargando el montón de pecados que cometimos. Y a menos que le pidamos al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos ayude con esta carga, si no lo hacemos así, usted va a sufrir la severidad de Dios. Pero si usted cambia, usted modifica, usted obedece el Evangelio, usted tendrá la bondad de Dios con usted. Ahora sí, pregúnteme usted, bueno, ¿y qué cosa es el Evangelio? ¿Cómo se come? En forma bromista dicen algunas personas. ¿Qué es el Evangelio en sí?
Porque usted en sus videos no nos ha explicado qué es el Evangelio. Y es verdad, todavía no lo explico. Pero vamos a llegar en un video posterior. Bendiciones para ustedes y nos miramos en el próximo video para continuar con esta serie. Hasta luego.